El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se les unían. Entonces les dijo estas parábolas. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron los demás. Los demás cayeron en tierra buena y crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen las cartas de San Pablo que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Que el Evangelio es poder para salvar a todo aquel que es capaz de creer. Hermanos, la palabra de Dios es fundamental, es esencial. Cómo nosotros venimos a la conversión, al encuentro de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de alguna persona que nos la comunicó, que fue intermediario para que esa palabra tocase nuestro interior, tocase nuestro corazón. Por eso es que es muy importante que tú te expongas a la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvar, para sanar, para liberar a todo aquel que sea capaz de creer. Qué importante es que haya la disponibilidad, la apertura, la humildad, la sencillez del corazón para que la palabra de Dios pueda irrumpir con poder, con fuerza en nuestro interior, en nuestro corazón, y pueda producir en nosotros la conversión, la vida nueva, la regeneración, la resurrección en cada uno de nosotros. Si la palabra de Dios no da fruto, no es porque sea vana, no es porque sea estéril, sino porque la tierra no es propicia. La tierra no colabora, no corresponde. La tierra no se abre, no acoge esta palabra.
Y es por eso que no puede dar toda la fuerza, todo el fruto que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede regresar a Dios vacía. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Es la tierra, es el corazón, el que no está disponible, que no está preparado para acoger la palabra de Dios. Por eso no causa la salvación. Una tierra cerrada, endurecida, indispuesta, pues no hay apertura, no hay respuesta a la palabra de Dios. Está claro que ahí la palabra de Dios no podrá penetrar, no podrá irrumpir. Aunque la palabra tenga toda la fuerza y todo el poder de Dios, si la tierra está cerrada, si la tierra no está labrada, no está preparada, no está abierta para acoger la semilla, para acoger a Dios, pues la palabra no puede obrar, actuar. Igualmente, una tierra que está llena de piedras, aunque la palabra caiga, la palabra no es abrazada por la tierra. La palabra no puede, o la semilla no puede echar raíces. Tampoco ahí la palabra puede surtir su fuerza, su poder, todo el efecto que ella tiene. En una tierra que está llena de espinas, igualmente, tal vez pueda penetrar, pueda tener raíces, echar raíces, pero las mismas espinas ahogarán, no permitirán que la palabra pueda crecer, pueda germinar, pueda prosperar. Lo mismo pasa con la palabra de Dios en nuestro corazón, hermanos. Si hay obstáculos a la palabra, si la palabra de Dios no nos convence, si la palabra de Dios no logra penetrar a lo profundo del corazón, Dios que quiere salvarnos, Dios que quiere lo mejor para nosotros, no le daremos la oportunidad de hacerlo. A veces pensamos que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere, pero somos nosotros los que no nos disponemos, los que no colaboramos. Dios demanda humildad, sencillez, perseverancia, insistencia. Dios pide nuestra colaboración. Dios que nos creó sin nosotros no puede salvarnos sin nosotros. Dios requiere toda nuestra colaboración, toda nuestra participación, todo nuestro esfuerzo. Además que estamos en un campo de guerra, de batalla. Dios necesita que luchemos juntamente con Él para que su palabra pueda irrumpir y pueda germinar, pueda crecer y dar un fruto abundante, un fruto que permanezca. Hemos de estar del lado de Dios, anhelar a Dios, buscar a Dios, desear a Dios, amar a Dios, adorar a Dios, para que su palabra resplandezca, para que la palabra surja toda su fuerza y todo su poder en cada uno de nosotros y podamos dar un fruto abundante. Hermano, ¿tú estás dando fruto en tu vida? ¿Hay fruto? ¿Hay fruto abundante? ¿Ese fruto permanece, es constante? A veces pensamos que Dios no nos bendice, que nada más bendice a otros, a nosotros no. Y a veces envidiamos a los demás, sus dones, sus gracias, su correspondencia a Dios. Y no nos damos cuenta que
que no respondemos igual que esa persona. Preguntémonos por qué esa persona tiene tales o cuales gracias y por qué la gracia de Dios ha crecido, ha obrado. De seguro que esa persona está colaborando con Dios, está siendo fiel a Dios. Esa persona está luchando, se está esforzando. Y Dios puede hacer una obra maravillosa en esa persona. Hermano, levántate. No te sientas rechazado por Dios, que Dios no rechaza a nadie. Levántate, arrepiéntete. Seamos humildes, sencillos. Vengamos a Dios, humillémonos delante de Dios, dispongámonos y verás cómo Dios comienza a irrumpir con toda su fuerza. La fuerza de la resurrección de Cristo comenzará a obrar y a actuar en ti. Dios te ama, Dios no te rechaza. Y Dios está esperando una mejor respuesta tuya para obrar grandemente, para obrar como está obrando en aquella persona que tú estás viendo. Dios también lo quiere hacer contigo, pero oye, responde, colabora, humildad, sencillez. Tal vez estés viviendo para ti mismo una vida egoísta y la gracia no puede obrar en un corazón egoísta, cerrado, un corazón que vive solamente para sí mismo. Pues Dios ahí no podrá obrar. Dios te respeta. Si tú quieres vivir una vida egoísta, una vida para ti, recuerda lo que Jesús dice: el que ahorra su vida o el que vive para sí mismo se pierde. Pero aquel que da su vida por Dios, aquel que pierde su vida para dedicarse al anuncio del Evangelio, para dedicarla a Dios, encuentra la vida, encuentra a Dios, encuentra la paz, encuentra la salvación. Así es que, hermanos, seamos tierra buena, tierra labrada, tierra preparada, una tierra que colabore con la semilla para que la semilla penetre y dé un fruto glorioso, hermoso. Así como el corazón de la Santísima Virgen María, una tierra buena, una tierra labrada, que acogió la palabra. Ella dijo: hágase en mí como has dicho, conforme a la palabra de Dios. He aquí la esclava, la sierva de Dios. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. La palabra se encarnó en ella. Si nosotros somos igual, una tierra preparada, buena, labrada, ¿qué no hará Dios contigo, hermano? Dios hará una obra gloriosa y preciosa en ti. Mírate al espejo. ¿Qué clase de tierra eres? ¿Qué clase de frutos estás dando? ¿Qué respuesta estamos dando a la palabra de Dios? Nuestro corazón está cerrado, egoísta. Nuestro corazón está lleno de piedras, de pecados que impiden que la semilla penetre, que se enraice. Nuestro corazón está lleno de afanes, de placeres, de deseos, lleno de espinos que ahogan la gracia, ahogan a Dios en nosotros. Dios espera que seamos una tierra buena, en la cual su palabra pueda penetrar, pueda germinar, pueda prosperar, y cumplamos los planes que Dios trazó para cada uno de nosotros. Hermano, aún es tiempo. Abre tu corazón, abramos el corazón, dispongámonos a Dios y que los planes de Dios sean retomados. Que los planes de Dios se cumplan en cada uno de nosotros. Que no seamos estériles. Que Dios no tenga que arrepentirse de habernos creado.
de habernos dado la vida, sino que Dios esté orgulloso de cada uno de nosotros, estando realizando los planes que Él diseñó para cada uno de nosotros. Hermano, que Dios te bendiga y que seamos una tierra buena, una tierra labrada, que demos mucho fruto. Amén.